La mayoría de las personas cree que está cansada porque le falta algo. Más dinero, más tiempo, más éxito, más amor. Pero Diógenes de Sinope, un filósofo que vivía en un tonel, sin posesiones, sin títulos, sin nada que la sociedad moderna consideraría valioso, era el hombre más libre de su época. Y se reía. Eso es un problema, ¿no? Porque si el cansancio viniera de lo que falta, él debería haber sido el más agotado de todos. Y sin embargo, era el único que parecía verdaderamente despierto. La filosofía cínica no es historia antigua, es el espejo más incómodo que puedes ponerte enfrente hoy. Lo que nadie te dice, y esto es la verdad incómoda que este video no va a esconderte, es que el agotamiento que sientes no siempre viene de lo que haces. Viene de lo que sigues siendo sin haberlo elegido. Viene de las expectativas que heredaste sin firmar, de las identidades que construiste para ser aceptado, de los sueños que persigues porque alguien más los puso ahí antes de que pudieras preguntar si eran tuyos. Eso es esclavitud moderna, y es tan silenciosa que la mayoría la llama responsabilidad o madurez. El despertar de conciencia que propone la filosofía oscura no es cómodo, pero es, quizás, lo único que realmente alivia. Hoy vas a aprender algo que no encontrarás en contenidos superficiales ni en frases filosóficas decorativas de redes sociales. Vas a entender por qué cargas lo que cargas, que parte de ese peso nunca fue tuyo, y, esto es lo que cambia todo, cómo desarrollar el criterio para saber qué soltar y qué sostener con fuerza. No es nihilismo, no es indiferencia, no es tirar tu vida por la ventana. Es pensamiento crítico aplicado a lo único que realmente importa, la forma en que estás viviendo. Porque al final de este video, la pregunta no va a ser si entendiste la filosofía de Diógenes incómodo, la pregunta va a ser si tienes el valor de aplicarla. Hay días en que todo está bien, el trabajo, la familia, la salud, y aún así, algo pesa. No es tristeza, no es enfermedad, no es nada que puedas señalar con el dedo. Es ese cansancio raro que aparece justo cuando no debería aparecer, ¿sabes? Como una sombra que camina contigo sin que nadie más la vea. La filosofía, especialmente esa filosofía en español que pocos se atreven a explorar, tiene un nombre para eso que sientes, vacío existencial. Y lo incómodo, lo verdaderamente incómodo, es que ese vacío no grita, susurra. Imagina que llevas una mochila durante años. No una mochila que vas llenando con cosas nuevas, sino una que nunca vaciaste. Ahí adentro hay expectativas que no elegiste, versiones de ti mismo que ya no existen, miedos que heredaste sin firmar ningún contrato. Bueno, pues eso es lo que Diógenes de Sinope entendía mejor que nadie, que el peso más pesado no es el del futuro, sino el del pasado que sigues arrastrando como si todavía te perteneciera. La filosofía cínica no era pesimismo, era cirugía. Cortaba lo que sobraba para ver qué quedaba de verdad. Y aquí viene algo que vale la pena pensar con calma, cuando Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, se acercó a Diógenes y le ofreció cualquier cosa que quisiera. El filósofo solo le pidió que se corriera porque le tapaba el sol. Eso no fue arrogancia, fue filosofía aplicada, fue pensamiento radical puesto en acción. Diógenes no necesitaba nada de lo que Alejandro podía darle porque ya había soltado todo lo que no era esencial. Y la pregunta que esa verdad incómoda deja flotando en el aire es esta, ¿y tú, qué sigues cargando que quizás ya no necesitas? Hay algo que casi nadie se atreve a preguntar en voz alta, y es esto, ¿cuánto de lo que llamas tu vida realmente elegiste? No el trabajo que tenías que tener, no la carrera que tenía sentido para la familia, no esa versión de éxito que aprendiste a perseguir antes de saber siquiera quién eras. La crisis existencial de muchas personas no viene de haber tomado malas decisiones, viene de haber tomado decisiones de otros como si fueran propias. Y eso, bueno, eso duele diferente. La filosofía antigua lo sabía, pero nadie te lo enseñó en la escuela porque no era conveniente que lo supieras. Piensa en un actor que se aprende un guión de memoria. Lo ensaya, lo perfecciona, lo representa noche tras noche durante años. Pero en algún punto, y esto es lo perturbador, olvida que era ficción. Ya no actúa el papel, se convierte en él. Eso le pasa a millones de personas con la identidad que heredaron, de la familia, de la religión, de la sociedad moderna que te dice qué desear,
cómo vestirte y cuándo sentirte exitoso. El despertar de conciencia no es un momento mágico, es el día en que miras ese guión y preguntas, por primera vez, ¿quién lo escribió? Spoiler, no fuiste tú. Diógenes de Sinope un día vio a un niño beber agua directamente con las manos desde un río, y sin dudarlo, tiró su taza. Su única taza. Porque en ese momento entendió que incluso ese objeto necesario era solo costumbre disfrazada de necesidad. Eso es pensamiento crítico en su forma más pura, cuestionar la vida hasta los huesos, hasta lo que parece tan obvio que nunca lo cuestionas. Y aquí viene la pregunta que la filosofía oscura de Diógenes incómodo te hace hoy: ¿qué tienes en tu vida que juraste que era indispensable, pero en realidad es solo un hábito que nunca examinaste? Porque la respuesta a eso, bueno, esa respuesta cambia todo lo que viene después. Cuando alguien habla de soltar, lo primero que el ego humano hace es resistirse. Y tiene lógica, ¿no? Porque vivimos en una cultura que premia al que aguanta, al que persiste, al que nunca se rinde. Entonces soltar suena a derrota, suena a pereza disfrazada de filosofía, suena a que simplemente no tuviste el carácter suficiente para seguir. Pero eso, y aquí viene la verdad incómoda, es exactamente lo que una sociedad moderna que necesita gente ocupada y distraída quiere que creas. La filosofía cínica no era nihilismo, no era indiferencia. Era, al contrario, la forma más honesta de elegir con qué quedarse. Piensa en un árbol en otoño. Nadie mira un árbol perdiendo sus hojas y piensa que está rindiéndose. Es un proceso natural, cíclico, necesario, el árbol no muere, se prepara. Ahora imagina arrancar ese árbol de raíz, eso sí es destrucción. La diferencia entre los dos es enorme, y sin embargo, cuando se trata de nuestra propia vida, confundimos los dos todo el tiempo. Soltar una relación que ya no te nutre no es lo mismo que destruir tu capacidad de amar. Soltar una identidad que ya no te representa no es lo mismo que perder quién eres. La reflexión profunda que propone la filosofía antigua es esta: a veces lo que sueltas no era tú, era lo que te impedía ser tú. Diógenes de Sinope no odiaba la vida, la simplificó hasta el punto donde lo que quedaba era genuino, real, suyo. Y hay algo poderoso en eso que vale la pena aplicar de forma práctica. Haz una lista, sí, una lista física, de las 3 cosas que más energía te consumen en este momento. No las más importantes, las que más energía drenan. Puede ser una conversación que evitas tener, un proyecto que sigues a punto de retomar, una versión de ti mismo que defiendes pero que ya no sientes verdadera. La vida auténtica no empieza cuando consigues más, empieza cuando identificas que estás sosteniendo por inercia y no por convicción. Y lo que sigue después de soltar eso, bueno, eso tiene un nombre que quizás todavía no conoces. Hay un precio que nadie te cobra en el momento, pero que se va acumulando en silencio. Es el precio de aferrarte a algo que ya cumplió su ciclo, una relación que se convirtió en costumbre, una identidad que construiste para otros, un proyecto que defiendes más por orgullo que por convicción. Y lo curioso, lo verdaderamente curioso, es que mientras más tiempo inviertes en algo, más difícil se vuelve soltarlo, no porque sea más valioso, sino porque el ego humano convierte el tiempo invertido en argumento para seguir. Los economistas llaman a eso costo hundido. La filosofía oscura lo llama trampa. Y tú, probablemente, lo llamas lealtad. Imagina que intentas hundir una piedra bajo el agua. La sostienes, la empujas, usas toda tu fuerza, pero la piedra no se hunde. Lo que sí se hunde, lentamente, eres tú. Esa es exactamente la dinámica del apego: no proteges lo que amas, te atas al miedo de perderlo. Y ese miedo, disfrazado de amor, de responsabilidad, de compromiso, te va consumiendo de una forma tan gradual que un día miras hacia atrás y no recuerdas cuándo fue la última vez que te sentiste ligero. La esclavitud moderna no siempre tiene cadenas visibles, a veces tiene la forma de una relación, un título, una imagen que mantienes para que nadie descubra que por dentro ya no crees en ella. Diógenes vivía en público, en un tonel, sin posesiones, sin privacidad que defender. Y eso que parece una locura era en realidad su estrategia más brillante de libertad interior: cuando no tienes nada que proteger, nadie tiene poder sobre ti.
Eso no significa que debas tirarlo todo mañana, significa algo más práctico y más poderoso. Significa preguntarte hoy, con honestidad, que estás defendiendo que ya no te pertenece. ¿Esa versión de ti mismo que muestras en redes sociales? ¿Esa opinión que sostienes porque cambiarla sería admitir que evolucionaste? El pensamiento crítico más valioso no se dirige hacia afuera, se dirige hacia adentro. Y lo que encuentras ahí, cuando tienes el valor de mirar, es donde empieza algo que muy pocos llegan a experimentar. Hay una paradoja que la sociedad moderna nunca te va a vender porque no es rentable. Cuanto menos necesitas cargar, más presente puedes estar. No más rico, no más exitoso según los estándares de nadie, más presente. Y la presencia, esa capacidad de estar completamente en el momento que estás viviendo, es quizás la experiencia más escasa y más valiosa que existe hoy. Vivimos en una época donde todo compite por tu atención, donde cada notificación, cada obligación, cada identidad que mantienes te jala hacia otro lado. El vacío existencial que siente tanta gente no es falta de cosas, es exceso de peso que les impide tocar lo que tienen. Piensa en esto, dos personas hacen el mismo viaje al mismo destino. Una lleva una maleta de 30 kilos, revisa el equipaje, paga el exceso, arrastra la maleta por cada escalera, llega al hotel agotada antes de haber visto nada. La otra lleva una mochila pequeña, camina distinto, se detiene donde quiere, entra a lugares que la primera ni notó porque estaba ocupada con su peso. Ven los mismos lugares, pero los viven de forma completamente distinta. Eso es lo que la filosofía cínica de Diógenes de Sinope intentaba mostrar con su vida entera. No se trata de tener menos por ascetismo o por moda filosófica. Se trata de que el peso que cargas determina la calidad de tu atención, y tu atención determina la calidad de tu vida. Así de simple, así de radical. Y aquí viene algo que pocos conectan con el pensamiento crítico. A Diógenes lo llamaban Sócrates loco, y él se reía. Se reía porque entendía algo que los demás todavía no podían ver, que la ligereza genuina le parece extraña, incluso amenazante, a quien todavía está pesado. Cuando alguien suelta de verdad, cuando encuentra esa libertad interior que no depende de circunstancias externas, los que siguen cargando no lo entienden, lo cuestionan, lo juzgan, lo llaman irresponsable. Pero la vida auténtica nunca fue diseñada para ser aprobada por quien todavía vive según el guión de otros. La pregunta que Diógenes incómodo deja suspendida en el aire es esta: ¿qué podrías ver, sentir o vivir hoy si no estuvieras tan ocupado cargando lo que ya exploramos antes? Porque la respuesta a eso lleva directo a algo que quizás nunca te habías preguntado con honestidad. Sería deshonesto terminar aquí sin decir algo que la filosofía en español pocas veces se atreve a decir con claridad: no todo merece ser soltado. Y eso no es contradicción, es madurez. Porque hay una diferencia enorme entre soltar con sabiduría y tirar por miedo, por pereza, o porque simplemente el camino se puso difícil. La filosofía antigua, la misma que inspiró a Diógenes de Sinope, no predicaba el vacío, predicaba la claridad. Y la claridad no te dice que sueltes todo, te dice que aprendas a distinguir qué pesa de verdad y qué solo pesa por inercia. Esa distinción, aparentemente simple, es una de las más difíciles que un ser humano puede hacer sobre su propia vida. Piensa en un músico que domina su instrumento. No sostiene todas las notas, sabe exactamente cuáles soltar y cuáles mantener. Y la música, lo que realmente emociona, está en los dos, en la nota que suena y en el silencio que la sigue. Si sostuviera todo, habría ruido. Si soltara todo, habría silencio vacío. El arte está en el criterio, en ese juicio afinado que solo se desarrolla cuando dejas de actuar por impulso o por miedo y empiezas a actuar desde la reflexión profunda. Hay relaciones que merecen ser sostenidas con fuerza, las que te hacen más tú, no menos. Hay convicciones que merecen resistir el tiempo, las que nacieron de tu propia experiencia, no del guión heredado. Hay sueños que merecen el peso, los que, cuando los cargas, no te agotan sino que te definen. Y aquí es donde el pensamiento incómodo de Diógenes incómodo se vuelve más útil que nunca. La pregunta no es qué debo soltar. Esa es la pregunta fácil. La pregunta difícil, la que realmente transforma, es qué estoy sosteniendo desde el amor y qué estoy sosteniendo desde el miedo.
porque todo lo que cargas por miedo tarde o temprano te cobra el precio que vimos antes. Pero todo lo que sostienes desde la convicción genuina, desde la vida auténtica que elegiste con los ojos abiertos, eso no pesa, eso te ancla. Y desarrollar ese criterio, ese músculo de discernimiento que separa el peso real del peso inventado, bueno, eso no se aprende en un día. Se aprende exactamente como lo que estás haciendo ahora mismo. Llegaste hasta aquí, y eso ya dice algo sobre ti. No todo el mundo está dispuesto a sentarse con preguntas incómodas, a mirar de frente lo que carga, a cuestionar la vida con la honestidad que exige la filosofía cínica. La mayoría prefiere seguir corriendo, ocupada, distraída, pesada, porque detenerse a pensar es, paradójicamente, lo más valiente que una persona puede hacer en la sociedad moderna. Diógenes de Sinope no necesitaba un auditorio, no necesitaba aprobación, no necesitaba que nadie entendiera su filosofía oscura para vivirla. Pero tú estás aquí, y eso significa que algo en ti ya sabe que hay una forma más ligera, más auténtica, más real de existir. Ahora viene la parte que separa a quien consume contenido de quien transforma su vida. Hazte estas preguntas hoy, no mañana, no cuando tengas tiempo, hoy. ¿Qué estás cargando que nunca elegiste conscientemente? ¿Qué identidad sigues defendiendo por miedo a lo que dirían si la soltaras? ¿Qué relación, proyecto o creencia sostienes desde el miedo y no desde la convicción? Y la más difícil de todas, ¿cómo sería tu vida si soltaras exactamente eso? No te pedimos que lo hagas todo de golpe, te pedimos que seas honesto contigo mismo por primera vez en mucho tiempo. Porque la libertad interior que buscas no está en el próximo logro, no está en la próxima etapa, está en lo que decides dejar de cargar hoy. La filosofía antigua no era un lujo intelectual para personas con tiempo libre, era una herramienta de supervivencia para personas que se negaban a vivir dormidas. El pensamiento crítico que Diógenes incómodo practicaba cada día no requería libros ni títulos, requería honestidad brutal y el valor de actuar en consecuencia. Tú tienes eso. Y si este video tocó algo en ti, si alguna de estas ideas removió algo que llevabas tiempo sin examinar, entonces el siguiente paso es simple, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque esto es solo el comienzo de una conversación que va a seguir incomodándote, desafiándote y, sobre todo, liberándote. La vida auténtica no espera, y nosotros tampoco.